Orar, la misión de Dios en el mundo. Un día Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Señor, enséñanos a orar. Los discípulos habían visto a Jesús alejarse regularmente de la gente, incluso de ellos, para orar. Cuando vieron a Jesús orar, sintieron algo diferente que le pidieron que les enseñara. Era tan personal, tan práctico y sencillo, que sigue siendo una de las oraciones más citadas en todo el mundo. El Padre Nuestro contiene las prioridades de oración que Jesús oró cuando vino al mundo. ¿No deberíamos nosotros hacer la misma oración? Aproveche esta oración para orar por la evangelización global con la oración que Jesús nos enseñó. Nuestro Padre y su nombre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Desde el comienzo de esta oración modelo, Jesús nos enseñó a reconocer a Dios como nuestro Padre. ¿Qué nos enseña esto? Scott y Emily Armstrong, coordinadores de ministerios de Misión Global Génesis en Mesoamérica, aprendió una importante lección que sigue siendo una guía para sus oraciones hasta el día de hoy. Una pregunta que le hizo un profesor del seminario: si estuvieras solo en una isla en medio de la nada, ¿tendrías que orar el Padre Nuestro de manera diferente? Sin pensarlo mucho respondí: ¿sería difícil orar el Padre Nuestro sin alguien más alrededor? Su profesor le recordó cómo estas dos palabras unen a los cristianos del pasado, del presente y del futuro. Desde ese momento he orado Padre Nuestro y entiendo que nunca estoy solo en esa oración. Oro con todos los hijos de Dios, sin importar dónde y cuándo hayan vivido. Orar Padre Nuestro. Imaginé al círculo de personas que está alrededor del mundo orando el Padre Nuestro con usted. Ore para ser más sensible al corazón paternal de Dios por todos sus hijos, los que aman como nosotros y los que aún no. Orar, santificado sea tu nombre. Ore por aquellos que honran el nombre de Dios en medio de la persecución, el sufrimiento, para que conozcan la presencia de Dios y que los ayude a perseverar. El reino de Dios y su voluntad. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El reino de Dios está en el corazón. Entre más corazones le den prioridad a la voluntad de Dios, el reino de Dios vendrá más a esta tierra. Los pensamientos de Emily Armstrong nos llevan a orar por obediencia en cada situación. Entiendo que el reino de Dios es un reino de obediencia. Nuestro ministerio de capacitación de misioneros me ha dado una idea del sí de nuestra gente. A menudo no saben de dónde vendrán las finanzas, no conocen detalles de su tarea. Sin embargo, dicen sí, avanzan con fe. Dios usa su sí para traer su reino a la tierra. Orar por el reino de Dios y su voluntad
requiere darle tiempo al tiempo. Necesitamos darnos cuenta de que para que la voluntad de Dios se cumpla, tenemos que someternos a su dirección, así como a su tiempo. Presbítero Fernando Almeida. Ore por aquellos que le han dicho sí a Dios para convertirse en sus representantes en todo el mundo. El pan cotidiano. Danos hoy nuestro pan de cada día. ¿No es así con la mayoría del mundo? Alrededor de 821 millones de personas en el mundo no tienen suficientes alimentos para llevar una vida saludable. Eso es 1 de cada 9 personas en el planeta. Pero hay otro grupo de personas que se acuestan sin el pan de vida. Eso resulta a menudo más difícil de resolver. Evie Gardner, misionera en Kenia, es docente medio tiempo en la Universidad Nazarena de África. Presenció cómo se desarrollaba una historia en la que las personas hambrientas recibían pan y sucedió algo que solo Dios podía orquestar. Hace años, un programa de alimentación en Kenia hizo que el jefe del área se preguntara por qué estábamos siendo amables con su pueblo. Preguntó sobre la iglesia del Nazareno y le dimos folletos e información. Los pastores locales y el que en ese tiempo era el coordinador de ayuda seguía en contacto con él. Después de aproximadamente un año en el programa de ayuda alimentaria, entregó su vida a Jesús. Poco después, sintió el llamado a ser pastor. Actualmente está estudiando y pastoreando una iglesia que un equipo de trabajo y testimonio construyó. Todo comenzó con la alimentación de personas hambrientas que tenían problemas durante una intensa sequía en su área. El resultado levantó un hombre que está ayudando a más personas a encontrar el pan de vida. Nosotros, que tenemos el estómago lleno, debemos orar con más fervor para que Dios llame a más personas a otorgar proteínas espirituales, así como tratar su hambre física. Ore por los programas de alimentación, por las personas que tienen hambre espiritual y para que nosotros estemos espiritualmente nutridos. Perdonado para perdonar. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Para los que sabemos esta oración, ¿no debería convertirnos en las personas más perdonadoras del planeta? ¿Por qué no es así? Hay muchos lugares en el mundo con historias de inhumanidad, abuso, crueldad inimaginable, lugares donde nunca pensaríamos encontrar el perdón. No podemos decir estas palabras del Padre Nuestro. Debemos orarlas y vivirlas. Perdonado para perdonar. No es una opción, es una invitación. Ore por los creyentes de todo el mundo para que comprendan el poder del perdón que Jesús da. Por las personas perdonadas,
aprendan a ser personas que perdonan. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Esa es una oración por los lugares donde se lucra con el mal y donde se comercializa la tentación, donde las personas son esclavizadas por cualquier motivo que no santifique el nombre de Dios. Necesitamos orar para que la gente confíe en Dios y no ceda ante las tentaciones. Ore por los pastores y los misioneros que diariamente luchan contra las atractivas estrategias del maligno. Ore para que las personas de todas partes reconozcan que no existe una tentación pequeña o inofensiva. Aprendan a alejarse mediante el poder de Dios. Cuando oramos por el mundo que Dios ama, que todos santifiquen el nombre de Dios, hagan su voluntad, vivan las prioridades de su reino, reciban su sustento, vivan con un corazón que perdona y se aleja de la tentación de una manera que libere del mal. Estas son las oraciones que Dios quiere responder cuando lo hace. Más personas satisfacen sus necesidades físicas y espirituales. Más personas viven perdonadas y perdonando. Nuestro mundo necesita que hagamos oración hasta que lo vivamos. Nuestros misioneros necesitan saber que hacemos esta oración por ellos.